Hola, mi nombre es Ilian y en este video vamos a ver State Tree, el sistema de comportamiento que tiene Unreal Engine. Y bueno, la idea es entender qué es, por qué Epic lo creó y en qué casos podría funcionar. En primera instancia vamos a cubrir el punto de qué es. State Tree es una máquina de estados jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que va seleccionando desde el padre hacia los hijos. Y este toma lo mejor de dos sistemas que ya conocemos, Behavior Tree y State Machine de Animations. Básicamente, Behavior Tree toma lo que son los selectors y de State Machine toma lo que son los state y transitions, dando el resultado State Tree. Ahora, ¿por qué es importante y cuál es la diferencia clave? ¿Qué es lo que resuelve? ¿Por qué se creó? Básicamente, Behavior Tree, el sistema antiguo de Unreal, que aún sigue funcionando obviamente, lo que hacía era llamar todos los estados en el tick. Recorre todos los caminos en cada frame, determinando si está siendo llamada alguna condición, como podemos ver en esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, si todas son falsas, todas las condiciones dan falso, va a recorrerlas igual. Y esto hace que la actividad sea mayor, o sea, que recorra en cada tick. En cambio, al combinar estos dos sistemas que dije anteriormente, State Tree lo que hace es solamente llamar al que está siendo demandado, o sea, cuando el transition lo pide. Entonces, no se está preguntando todo el tiempo qué hace ahora, mientras corre, sino que solamente cuando se cumple una condición de transición. Entonces, esto es lo que intenta y lo que resuelve State Tree, haciendo que la actividad sea mucho menor. Ahora, es un poco complicado de entender el tema de transitions y cómo se seleccionan los estados, pero lo vamos a explicar en el video. También es importante entender que esto no solamente se utiliza para inteligencia artificial o enemigos, sino que también puede ser utilizado para lógica de gameplay, a diferencia de Behavior Tree. Este no requiere IA, sino que solamente determina estados. Pueden ser los estados del mundo, misiones, ciclos de día y noche, objeto interactivo, etc. También funciona perfectamente para lo que son NPCs, vendedores, gente que está en el mapa, etc. Con toda esta información en mente, primero vamos a ingresar al proyecto de Unreal y vamos a meternos a lo que son los plugins y buscar los siguientes plugins, que serían Gameplay, State Tree y State Tree. Tienen que estar estos dos activados para poder trabajar con estos. Bien, ahora voy a mostrar un poco un State Tree ya creado para entender el funcionamiento. El primer elemento que destaca de State Tree es el root. El root es donde empieza y el primer state que se selecciona cuando el árbol arranca. Todo empieza desde acá. Luego tenemos lo que son los states, los hijos del root, que son todos estos de acá. Y luego también tenemos lo que son tasks y transitions. Los tasks son toda la información o todas las acciones que se van a ejecutar en cada state. Y los transitions van a determinar hacia dónde se irá después de terminar dicho estado. Tenemos un concepto que amarra todos estos flujos. Primero tenemos que la selección baja del root hacia las hojas. ¿Qué quiere decir esto? Que después de un transition, la selección va a bajar hasta buscar el estado que realmente queremos. Si por ejemplo estamos en orbital y este tiene el transition de root, va a subir y va a bajar de nuevo hasta encontrar una nueva hoja. Quiere decir que siempre va a bajar y siempre va a escarbar hasta el último estado. Y después tenemos que las transiciones suben. Esto es importante entender. ¿Qué quiere decir con que suban? Suben desde un estado hacia el root. Y la primera transición que gane va a ser la que se va a ejecutar. En este caso, todas están en root, entonces siempre va a ganar root. Pero imaginando que tuviéramos otra transición, por ejemplo, que pase de órbita directamente a fase 2, va a ganar la transición. Entonces va a pasar directamente a fase 2 en vez de volver a fase 1 y hacer toda la ejecución. Entonces estos dos conceptos hay que entenderlos súper bien. La selección baja y las transiciones suben. Entonces, para seguir entendiendo lo que es State Tree, vamos a definir algunos conceptos que, bueno, los hijos son llamados comúnmente como hojas. Un estado es una hoja. Luego tenemos Natural Details, todo lo que son los parámetros, evaluators, global tasks. Todos estos son parámetros que se definen anteriormente para que el State Tree funcione. En este caso tenemos los parámetros speed, orbit speed, dash distance, dash duration. Todos estos están definidos previamente para poder funcionar.
Luego tenemos los evaluators. Los evaluators son parámetros que van cambiando constantemente, por ejemplo, la distancia que tiene el boss con el player. Todo esto para poder ir actualizando lo que son las condiciones de los estados. Y luego tenemos los global tasks. Es algo que se va a ejecutar de forma global, como dice el nombre, constantemente. En este caso está asignado para el look at player, para que el enemigo siempre nos esté mirando. Luego tenemos el tema de los colores, que se lo puede asignar a cada uno de los states. Y finalmente tenemos los detalles por cada uno de los estados que tenemos. Aquí podemos cambiar nombres, colores, también tenemos parámetros enter conditions, también temas de peso, o sea, qué va a tener más prioridad y qué va a tener menos prioridad. En este caso, si queremos que Rubitar, por ejemplo, tenga mucha más prioridad que un dash, para que vaya un poco más dinámico el tema de las acciones. Y bueno, tenemos los tasks y los transitions, que ya lo explicamos. Como obviamente esto es demasiada información que procesar de una sola vez, vamos a crear nuestro propio state tree para que esté vacío. Primero nos vamos a Content Drawer, clic derecho y en Artificial seleccionamos State Tree. Vamos a seleccionar State Tree Component y no A Component, porque no estamos trabajando con IA. Ahora le ponemos Test y al momento de abrirlo vamos a encontrar que está completamente vacío, solamente con el root. Así es como se ve realmente un State Tree desde cero. Para que esto funcione tenemos que crear un nuevo blueprint del tipo actor. Le ponemos bp test. Entonces, una vez creada nuestro blueprint de actor, vamos a abrirlo. Y lo primero que vamos a hacer, más que nada, para poder visualizarlo dentro del editor, vamos a agregarlo en cubo, en Static Mesh. Y de esta forma vamos a poder arrastrarlo de manera más simple. Y lo más importante es agregarle un State Tree. No vamos a utilizar AI porque no estamos trabajando con ella, como ya dijimos previamente. Y vamos a asignarle dentro de los details, en State Tree, el State Tree Test que queramos. Entonces, de esta forma ya tiene asignado el blueprint, lo que es nuestro State Tree. Y ahora podemos arrastrarlo simplemente al nivel. Pero obviamente no va a pasar nada, porque nuestro State Tree no tiene ninguna lógica. Y tampoco tiene un context actor asignado. Para que se pueda correr toda la lógica dentro de este blueprint, tenemos que asignarle la clase a la que está ligada. En este caso, bp test, que es la que creamos recién. Y ahora sí podemos empezar a crear estados. Entonces vamos a hacer dos estados. El primero se va a llamar estado 1. Y el otro se va a llamar estado 2. Simplemente a modo de testeo. Compilamos y le damos play. Y sigue sin verse nada. ¿Por qué? Porque ahora simplemente están creados como contenedores. No tienen ninguna lógica dentro y tampoco tienen un orden de ejecución. Para visualizarlo simplemente, vamos a utilizar un task, que son los que vienen con State Tree. En este caso es debug text task. Este nos va a permitir imprimir un texto dentro de pantalla en el nivel. Entonces le voy a poner estado 1. Y importante, ahora para que funcione, para que se vea encima de lo que es el cubo, tenemos que hacer un reference actor in, o sea, vendear lo que es el actor para que el texto salga en su ubicación dentro del mundo. Por ejemplo, ahora podemos ver que efectivamente está en el centro del cubo. Bien, ahora por ejemplo tenemos el estado 2. Queremos hacer lo mismo, pero que diga estado 2. Entonces nos vamos a estado 2, hacemos un task debug text task y ponemos estado 2. Ahora tenemos dos estados que se pueden visualizar. Si nosotros le damos play, va a quedarse solamente en estado 1. ¿Por qué? Porque es el primer estado que se queda porque no tenemos transiciones. Podemos ver que tiene transición a root, pero ¿qué pasa? El estado nunca está terminando, no se le asigna un fin, entonces es como si estuviera constantemente en este estado. Y por eso nunca pasa a estado 2. Para nosotros agregar una transición tenemos que irnos a lo que es el estado al que queremos agregarle esta transición y nos vamos a esta pestaña de acá. Ponemos add new y tenemos lo siguiente. Tenemos un trigger, transition to y condition. Tenemos la primera pestaña que es trigger. Aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos un state complete, subset, file, tick, event o delay. Básicamente, complete es cuando nosotros le decimos que el estado ya terminó toda su lógica.
Esto sirve para cuando queremos que ejecute una lógica completa mediante tasks. O también tenemos el subset, que no necesariamente tiene que terminar la lógica. Podemos decirle que la interrumpa y para nosotros esto va a estar bien y va a ser un state subset. También tenemos failed, cuando realmente el estado no pudo pasar a cierto punto, entonces esto lo va a dar como un estado fallido. Y esto también sirve para poder hacer transiciones. Luego tenemos tick, event y delegate, que son conceptos generales, que el tick corre en cada frame, event por un evento específico y así. Bien, luego tenemos transition to, que es hacia dónde quiere transicionar. En este caso, nosotros queremos que estado 1 pase a estado 2. Vamos a decirle que pase efectivamente a estado 2. Y luego tenemos condiciones, que ya tiene varios tipos, por ejemplo, bool, compare, float, random, int, enum. Ahí ya podemos crear nuestras propias condiciones para que un estado pase a otro, mediante este trigger. Bien, entonces ahora queremos que debug test es a estado 1 pase a estado 2 y imprima estado 1 y en estado 2 imprima estado 2. Ya tenemos la transición. Ahora, si nosotros compilamos y le damos play, podemos ver que aún sigue en estado 1. ¿Por qué? Porque sigue en estado 1, pasa que nosotros le agregamos la transición, pero no tiene ninguna condición y tampoco se está terminando este estado. Aquí le decimos que tiene que pasar a estado 2 cuando el state se complete, pero no definimos cuándo esto está completo. Para eso vamos a agregar otro task que se llama delay task. ¿Qué es lo que hace esto? Corre un tiempo desde que se inicia el estado al tiempo que nosotros asignamos, por ejemplo 3 segundos. Bien, ¿qué va a pasar cuando estos 3 segundos pasen? Va a decir, este estado ya está listo, ya terminó. Y finalmente va a poder hacer la transición hacia estado 2. O sea, 3 segundos. Y pasa a otro estado, pero no se está imprimiendo. ¿Por qué no se está imprimiendo? Porque nos faltó integrar lo que es el bind del actor. Compilamos y ahora debería poder funcionar. Como podemos ver, cambió el número y ahora sí está en estado 2. Ahora queremos lo mismo, que de estado 2 vuelva el ciclo a estado 1. Como ya tiene un transition por default hacia root, cuando este transicione va a pasar directamente a estado 1. Entonces solamente queda agregarle lo que es otro delay task, que esto va a ser de 2 segundos, y va a repetirse el ciclo continuamente. Bien, ese es el funcionamiento básico de lo que es state tree y transiciones y también condiciones. Luego tenemos estos parámetros de acá, evaluators y global task, que cada uno cumple una función distinta. Global task, como dije, este se ejecuta constantemente de manera global dentro del state tree. ¿Qué quiere decir? Que son condiciones o ejecuciones que van a estar funcionando constantemente. En mi caso, en el state tree de boss, lo tenía asignado para que el enemigo, el que tenía este state tree, mirara constantemente al player. Esto no necesito que tenga una condición específica, esto puede ser interrumpido, entonces lo ponemos en global task y va a funcionar constantemente sin interrumpir todo lo que son los otros estados. Luego tenemos los evaluators. Los evaluators son básicamente los cálculos que se ejecutarán constantemente para poder darle información a cada uno de estos estados para sus condiciones. Por ejemplo, tenemos la condición de acá del transition, que no tiene ninguna asignada, pero si por ejemplo quisiéramos poner según un float, tenemos un float. Aquí podemos asignarle lo que es el valor de los evaluators. Ahora tenemos que crear uno, asignarle parámetros, variables, para que esto lo pueda leer, y simplemente hacemos lo mismo que hicimos con reference actor in, para poder decirle, ya, quiero que este valor sea menor que este para poder ejecutarlo. Y después simplemente a los estados le asignamos este cálculo. Y los parámetros ya son los valores, las variables que tengamos para poder modificarlas. Por ejemplo, variable speed, velocity, rotación, si tenemos interpolaciones también. Todo esto lo podemos configurar acá para no tener que acceder directamente a cada uno de los tasks que vayamos creando y modificarlo o hardcodearlos. Para finalizar el video me gustaría mostrar también la herramienta de debugger. Por ejemplo, Blueprint tiene acá para poder visualizar cómo se va ejecutando cada uno de los eventos y funciones. En cambio, State Tree tiene el debugger, que es un poco más textual.
no es tan gráfico, no se puede ver directamente cómo pasan los estados con flechitas o efectos. Sin embargo, tiene cada una de las ejecuciones acá. Por ejemplo, el estado 1 tiene el delay. Una vez está completo, vuelve al root para poder ver otro estado y pasar a la transición que nosotros le dijimos. Esta es una forma muy útil de verlo y también te lo va grabando según el tiempo de ejecución del game. Entonces, si nosotros tenemos cierto error en cierto momento de nuestro test, podemos visualizar dónde y cómo falló. Entonces es súper útil. Y por otro lado, también me gustaría mostrar un tutorial, o sea, un demo interactivo que creé para poder visualizar un poco mejor cómo funcionan lo que es el State Tree de una forma más visual. Aclarar que es una representación simplemente, esto no se ve directamente así, pero es útil para poder entender cómo es el tema de las transiciones, cómo es el select de un estado y todo eso. En este caso, bueno, tenemos el root y tenemos idle. El idle sería el estado por defecto, siempre va a estar en idle. Si nosotros, en este caso, hacemos uno de estos eventos, tomar en cuenta que ver jugador, por ejemplo, sería algo que es automático, nosotros no lo activamos. Pero suponiendo que se puede activar, si lo activamos, va a haber ver jugador, va a pasar directamente al estado combate. Combate tiene dos tipos de estado, chase y attack. Es decir, si está en el rango, va a atacar. Entonces, atacar va a hacer que en rango sea true y pase directamente a attack. Una vez está en attack, tenemos un montage. Cuando ese montage termina, va a determinarse como el estado completo y va a volver a chase. Ahora, si nosotros, por ejemplo, matamos a lo que es el enemigo que tenga este state tree, va a verificar cada uno hasta encontrar el que pertenece a este estado. Es decir, vida 0 va a pasar a dead. Básicamente ese es el funcionamiento, siempre va a ir el select buscando estados hacia abajo hasta encontrarlo. En cambio, lo que son las transition van a ir hacia arriba. Va a determinar cuál de estas está siendo activa para poder ejecutar el estado. Entonces, esperando que haya sido de utilidad este video, básicamente este es el funcionamiento general de State Tree, que es una herramienta súper útil y mucho más rápida que otras que ya existen en Unreal, como podría ser Behavior Tree, como ya explicamos, el cómo se ejecuta y la optimización que tiene. Esto lo hace una herramienta con muy buen performance, sobre todo para juegos que quieren escalar un poco más alto. Así que nos vemos en la próxima.